te damos toda la gloria porque tú eres digno de recibir. Vamos a compartir la palabra de Dios en el libro de Efesios, capítulo 4. A partir del verso 1, Efesios 4. Debemos andar. ¿Cómo anda usted? Claro, no, yo quería saber cómo está andando conforme al camino de Dios, ¿sí? Nosotros debemos andar, nos enseña la palabra, como es digno. ¿Y qué es digno? Esto es lo que quiero que podamos aprender esta noche para que podamos caminar. Quiero hablarles acerca de crecimiento espiritual, que nosotros podamos aprender a caminar como Dios quiere que caminemos. Dice el apóstol Pablo escribiendo esta carta a los Efesios. Él escribe esta carta cuando está preso y dice así: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Comienza esta carta con la invitación de que nosotros podamos andar como Él es digno de la vocación con la cual nosotros fuimos llamados. Fíjense que el apóstol Pablo pasa mucho tiempo de su vida preso en Filipo, preso en Roma, y él, cuando muchas de las iglesias que había fundado necesitaban instrucciones, porque él estuvo trabajando, estuvo enseñando, abriendo iglesias, pero luego se encuentra con que él es apresado, está en otro lugar, necesitaba darle instrucción a su iglesia para que siga adelante y siga firme. Cuando él está preso, venían a visitarlo y alguien decía: mira, está pasando esto, está pasando el otro en la iglesia. Allá era la iglesia lo mismo que era hoy, había división, había chusmerío, algunos se mandaba alguna herejía y salía con algo raro. Que sí que en medio de todo eso, él necesitaba dar esta instrucción. Y allí le habla a la iglesia, y esta carta precisamente comienza con esta invitación, ¿sí?, a andar como es digno de la vocación con la que fuimos llamados. ¿Quiénes son los llamados? Pastor, yo voy a la iglesia, yo vengo, está ahí, pero yo no sé si tengo un llamado. Llamados fueron aquellos, ¿sí?, a los cuales Dios llamó. No es que nosotros elegimos, lo enseñaba el otro día, sino es que Él nos ha llamado. En 1 Corintios capítulo 1, 26, dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación. Ahí le vuelve a hablar de la vocación, ¿sí? Que podamos andar como es digno de la vocación con la que fuimos llamados. Dice: mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Fíjense, ¿quiénes fueron llamados? Los más inteligentes, fueron llamados los sabios, los de esta tierra, fueron llamados los nobles, los que tenían poder, autoridad. Dice que ninguno de esos fueron llamados, ni los poderosos. Dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios. Ah, pastor, yo soy un necio entonces. Para avergonzar a los sabios. Dice, lo débil del mundo escogió Dios. Ah, yo entonces soy débil. Para avergonzar lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. ¡Wow! ¿Cuántos se ven ahí en esa lista?
Algunos dicen, wow, yo creo que Dios me llamó porque soy el mejor. Yo creo que Dios me llamó porque era el más poderoso, el más fuerte. Dios no llamó a eso, Dios llamó precisamente todo lo que necesitaba de Él. Dice, y lo que no es, llamó Dios para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo, por Él estamos nosotros, porque Él nos llamó, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Si Dios nos hubiese llamado, siendo nosotros sabios, poderosos, entendidos, siendo personas con poder, nos hubiésemos jactado en lo que nosotros teníamos. Dios nos llamó porque yo era algo valioso, Dios nos llamó, pero cuando entendemos que cuando Dios nos llamó éramos súper pecadores, andábamos en vicio, teníamos un mal carácter, teníamos raíces de amargura, estábamos enfermos, teníamos montones de cosas que la podíamos tomar por descrédito, nos sentíamos despreciados, desvalorizados, pero dice que Dios llamó a todo eso para avergonzar a los sabios y entendidos, para avergonzar al fuerte, para que lo que no es sea como lo que es. Que sí que, ¿quiénes son llamados? Nosotros somos llamados. Si usted se encuentra entre alguno de ellos, gloríese en Cristo Jesús, porque usted ha sido llamado precisamente por Dios. Y sigue diciendo Romanos 8:28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Quiénes son llamados? Aquellos que conforme a su propósito fueron llamados. O sea que yo entonces entiendo que fui llamado porque Dios tenía un propósito con mi vida. Yo quiero que usted pueda entender en esta noche que usted no está aquí por casualidad o porque a usted se le ocurrió venir. Usted tiene un llamado porque Dios quería usar todo lo que usted no tenía y todo lo que usted no era. Y Dios tiene un propósito para que usted camine en ese propósito. Porque dice, a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Usted va a ser conforme a Jesucristo y Jesucristo es el primero entre todos los hermanos. Amén. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Dios lo llamó porque lo había predestinado, también lo justificó y también lo glorificó. Entonces, Dios termina la obra si usted entiende que es un llamado dentro de todo lo que Él ha predestinado y ha preparado para que usted ande en ese camino. O sea que nosotros debemos andar sabiendo que fuimos llamados para poder cumplir el propósito de Dios aquí en la tierra y debemos andar con la dignidad que ese llamado requiere. Si usted fue llamado para ocupar un puesto, usted no puede tomar eso así a la ligera, usted no puede andar despreciando el lugar que se le dio, usted tiene que caminar con la dignidad que se le ha entregado ese lugar. Entonces, cuando usted comienza a caminar de esa manera, usted anda como es digno. Yo no sé cómo estará caminando usted en los caminos del Señor, pero si usted no está caminando con esa dignidad, hoy quiero que esta palabra le sea revelada para que usted comience a caminar con la dignidad. ¿Sabe por qué? Porque usted no está aquí porque lo llamaron. Usted no está aquí porque usted quiso, perdón. Usted está aquí porque alguien lo llamó. Alguien lo eligió desde antes del vientre de su madre. Alguien predestinó que usted cumpla un propósito, que es el propósito de Él, no el suyo. Y usted va a caminar con dignidad ese camino. Amén. ¿Cuál es ese llamado? Ese llamado es por su gracia. No es porque nosotros queremos, es por su gracia. Gálatas 1:15 dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia.
El domingo pasado enseñé lo que era la gracia. Hablé acerca de la gracia. Hoy nosotros tenemos que caminar sabiendo que por gracia le agradó a Dios llamarnos. Ese llamado es un llamado personal. Tenemos que entender que Dios personalmente nos escogió. Es un llamado que no es a la multitud. Y bueno, entre la multitud vamos. Es un llamado personal. El Señor llamó a Walter, el Señor llamó a María, el Señor llamó a José, el Señor llamó a Juan, a Pedro, a qué sé yo quién. Pero lo llamó específicamente porque su llamado no es a la multitud. Su llamado no es a los que, bueno, entran todos porque son del mismo barrio, de la misma ciudad, de la misma raza, del mismo color de piel. El llamado es personal. Pero tantos había ahí junto conmigo y el Señor me llamó a mí. Es un privilegiado. Usted tiene un privilegio. El Señor se fijó en nosotros. Dice Mateo 9, pasando Jesús de allí, vio un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Y así dice que pasó y estaban lavando sus redes Jacob y le dijo, sígueme. Y le siguieron. No habló a una multitud, le dio de comer a 5,000 personas, le dio de comer a un montón de personas que estaban hambrientas. Muchos le seguían por los milagros, pero el llamado fue personal a aquellos que él había escogido. Y hoy Dios no nos llamó porque venimos detrás de los panes, de los peces. Dios nos llama porque tiene un propósito con nosotros. Dios nos llama porque tiene algo para que nosotros cumplamos. Entonces tenemos que caminar con esa dignidad. El llamado es un llamado celestial. Dice Hebreos 3:1, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, a Cristo Jesús. Tenemos un llamamiento celestial. El llamamiento no es algo para ocupar un puesto aquí en la tierra, es un llamamiento celestial, porque allí pasaremos la eternidad con Cristo. Yo le estoy dando pasajes de la palabra para que esto pueda traer revelación a su vida y usted pueda entender la importancia de ese llamado, que Dios tenía algo con su vida. Es un llamado para salir de las tinieblas. Dice 1 de Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis la virtud de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Dios nos llamó para sacarnos de las tinieblas donde estábamos. Estábamos en oscuridad, estábamos en pecado. Dios nos sacó de esa tiniebla para llevarnos a una luz admirable. Y ahí en ese llamado dice que somos real sacerdocio, que somos nación santa y que somos pueblo adquirido por Dios. Porque tenemos un propósito, anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de esas tinieblas a la luz admirable. ¿Quién es el que llama? Me llamó el pastor. Vino el hermano de la célula y me invitó. Él fue el que me llamó, por eso estoy aquí. El que te llamó es el Espíritu Santo. Dice Hechos 13:2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Sí, pero ¿para qué me llamó a mí si no sé nada? Porque Dios llamó a eso que no es nada para que sea. Dios no llama a la gente preparada para usarla. Dios llama a los que están dispuestos y los va a preparar. Necesitas aceptar el llamado de Dios. ¿Quién es el que llama? El Dios de gracia. 1 de Pedro 5:10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Cuántos están padeciendo un poco?
Ninguno. Entonces ya están todos establecidos, afirmados, ya están todo completo. ¿Sabe que en este mundo tendréis aflicciones? Dijo el Señor. Estamos en padecimiento, quizás estamos todavía luchando con nuestro carácter, con nuestro temperamento, luchando con la economía, con las relaciones familiares, luchando con una dolencia. Quizás todavía estamos aquí padeciendo. Y sí, pero yo quisiera estar completo. Pero aquel que nos llamó a su gloria eterna es el mismo que nos va a perfeccionar, nos va a afirmar, nos va a fortalecer y nos va a establecer. Tenemos que resistir porque Él está haciendo esa obra. Ahora que sabemos cuál es nuestro llamado, debemos andar como es digno. El verso 2 decía, con toda humildad y mansedumbre. ¿Eso es ser digno? ¿Eso es andar en dignidad? Sí, con toda humildad y mansedumbre. ¿Sabe qué más dice? Soportando, con paciencia los unos a los otros en amor. Pero justo tengo que soportar a este. Señor, ¿por qué me llamaste justo acá donde estaba este? Porque parte de la caminar en dignidad con el llamado que Dios nos ha dado es soportándonos unos a otros con paciencia. Cuando vayamos al cielo, si es que llegamos. Bien, una va seguro. Le puse un poquito de duda, ¿vieron? Y me parece que quedaron ahí. ¿Cuántos van al cielo? Bueno, los que tienen duda, traten de caminar con dignidad para ir al cielo. Cuando estemos allí no le vamos a poder decir, mirá, haceme la casita seca. Vio que el Señor dijo, yo voy a preparar morada para ustedes. Y está preparando allá, es un arquitecto, está haciendo casas de lujo allá. Y no le puede decir usted, haceme una casita lejos de aquel porque ya lo aguanté demasiado en la tierra. Lo soporté. No, el Señor, vamos a estar todos juntos allí en la boda del Cordero. Algunos dicen, vamos a hacer tanto en el cielo que por ahí ni nos vamos a ver casi, ¿no? Pero no podemos decir eso. Tenemos que aprender aquí en la tierra a soportarnos los unos a los otros con paciencia y amor. Amén. El verso 3 dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Tenemos que estar solícitos para guardar esa unidad, ¿sí? Guardar la unidad. ¿Sabe que cuando yo buscaba y trataba de entender esta frase, sabe que ningún ser humano, ningún hombre, ni usted ni yo, podemos crear la unidad del Espíritu Santo? Ninguno. Trataremos de ser pacificadores, trataremos de ser amables, cordiales, ¿sí? Pero ninguno de nosotros podemos crear la unidad del Espíritu Santo, porque esta ya existe para aquellos que han creído en la verdad y han recibido a Cristo como Señor y Salvador. Esa unidad ya existe. Nosotros debemos conservar la unidad, no mediante esfuerzo, mediante organizaciones humanas, porque muchas veces para conservar la unidad, ¿qué hacemos? Pertenecemos a cierta denominación, porque ahí está la unidad, la fraternidad. Pertenecemos a cierto grupo social, porque ahí estamos bien. Y después estamos dentro de una iglesia donde creemos que está la unidad, pero igual así hacemos diferentes grupos, creyendo que en ese grupo está la unidad. Y yo pertenezco a tal grupo, pertenezco a tal célula, y creemos que nosotros podemos armar un grupo de unidad en el Espíritu. Eso ya está, nosotros no lo podemos hacer. Lo que nosotros debemos hacer es conservar esa unidad, pero no mediante esfuerzos, mediante organizaciones, sino pudiendo vivir de una manera digna del llamamiento con el cual fuimos llamados. Cuando yo vivo en esa dignidad, de la manera que fui llamado, de esa manera voy a poder conservar la paz. Voy a poder conservar la unidad, voy a poder conservar el amor. ¿Por qué? Porque caminar en esa dignidad me va a hacer caminar como Cristo caminó. Y el Espíritu Santo va a estar obrando allí. Pero cuando yo quiera poner mis mayores esfuerzos humanos, no voy a lograr nada. Nosotros fuimos llamados por el Espíritu, por lo tanto debemos vivir por el Espíritu.
Si el mismo Espíritu nos llamó, por el mismo Espíritu debemos vivir. Dice Gálatas 5:22, conocido como los frutos del Espíritu Santo. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Si esos frutos maduran en nosotros y nosotros aprendemos a caminar con mansedumbre, aprendemos a caminar con fe, hay en nosotros benignidad, bondad, paz, paciencia, gozo. Esos frutos comienzan a desarrollarse en nosotros. Dice, contra tales cosas no hay ley. No va a haber ley que pueda operar contra esas cosas porque el fruto del Espíritu va a estar desarrollado en nosotros. Ese fruto del Espíritu está en nosotros desarrollado. Entonces nosotros caminamos logrando la unidad y caminamos en la dignidad. Dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Cuando usted comienza a vivir en el fruto del Espíritu y el fruto se desarrolla en su vida, dice que ha crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también en el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. La vanagloria y la envidia es lo que trae división en el cuerpo y no deja que la unidad se manifieste. Nosotros no podemos hacer que realmente haya unidad y pueda prosperar en Cristo Jesús aquello que Él está diseñando o estableciendo para que realmente pueda glorificarse Cristo. Necesitamos que realmente sea el Espíritu Santo el que se manifieste en medio nuestro. Y si caminamos por el Espíritu, andamos también en el Espíritu. Amén. Entonces, de esa manera no vamos a andar con vanagloria, ni vamos a irritar unos a otros, ni envidiar unos a otros. Por eso necesitamos en Cristo Jesús caminar como es digno, como Dios nos ha llamado. Dice, hablábamos aquí en esto de guardar la unidad, y dice un Señor. Ahí empieza a enumerar. La confesión de que hay un solo Señor es esencial para la fe y para la unidad cristiana. Porque cuando nosotros no entendemos que tenemos un solo Señor al cual nos sometemos bajo el señorío de Cristo, no podemos guardar la unidad. Porque queremos caminar lo que según nos diga nuestro Señor, o lo que diga el que cree que es Señor de la casa, o el Señor en mi trabajo, o el Señor en el gobierno. Y perdemos el señorío de Cristo, y por sobre todas las cosas, el señorío de Cristo tiene que estar sobre nuestras vidas. Un Señor significa que la obra de redención de Cristo es perfecta y es suficiente, y no se necesita otro mediador. No se necesita otro que esté en medio, porque hay un solo Señor. Y cuando yo entiendo eso, voy a poder guardar la unidad, porque si yo tengo un solo Señor, todos vamos a poder seguir en la misma unidad. ¿Vieron cuando hay muchos caciques y pocos indios? Se dice, cuando muchos son los que dan órdenes y pocos los que obedecen. Si tenemos muchos señores, vamos a entrar en ese problema. Pero nosotros entendemos que hay un solo Señor que es el que opera en nuestras vidas. Dice 1 Timoteo 2, 5 y 6, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. El que murió por ti y por mí no es ni un santo, ni un líder religioso, ni un pastor. El que murió por ti y por mí se llama Jesucristo de Nazaret. Y Él derramó hasta su última gota de sangre por amor a ti, para que tus pecados sean perdonados. La paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios
es vida eterna. ¿Sabe cuál es el regalo de Dios? Lo que Dios dijo: amó de tal manera al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga esa vida eterna. El Hijo de Dios, Jesucristo, es el único Señor y el único mediador. Él vino en rescate por nosotros. Dice Efesios 4:4, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamado en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Fíjense que en la unidad hay una sola cosa. Aquí vemos los 7 elementos que son necesarios para la unidad cristiana. Un cuerpo. Nosotros somos el cuerpo, la cabeza es Cristo. Pero nosotros somos un cuerpo. ¿Y sabe qué? A algunos les toca ser mano, a otros les toca ser pie, a otros les toca ser ojo, a otros les toca ser boca, a otros les toca ser oreja. Somos diferentes, pero somos un cuerpo. Un cuerpo que le falta un miembro está incompleto. Tenemos que aprender y entender que somos partes de ese cuerpo. Todos somos el mismo cuerpo. Un espíritu, una esperanza. Yo no sé cuántos tienen muchas esperanzas. Algunos están esperanzados en que gane Argentina, otros en que Macri nos saque adelante, otros esperan en, no sé. Tenemos una sola esperanza y es la vida eterna junto a Cristo Jesús. Si usted está esperanzado en el Quinisei o en otra cosa, déjeme decirle que va a estar perdido. Si está esperanzado en un ídolo o está esperanzado en otra cosa, tenemos una esperanza, que un día nos veremos cara a cara con Cristo. Tenemos un Señor, una fe, un bautismo. Bueno, vamos a hablar de esto, pero un Dios y Padre. Es Dios y Padre. Necesitamos guardar esa unidad y caminar en la dignidad de ese llamado. Y termina diciendo, con esto terminamos, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. ¿Sabe que cada uno de nosotros ha recibido gracia conforme a la medida del don de Cristo? ¿Y cómo se entiende esto? Dice, Jesús entró un día a la casa de alguien que lo invitó a comer. Y dice que cuando estaba a la mesa entró una mujer que era prostituta. Y dice que derramó un frasco de perfume sobre su cabeza, comenzó a ungir sus pies y a lavarles con sus lágrimas y enjuagarlo con sus cabellos. Y los que estaban allí a la mesa decían, pero si este hombre fuera profeta, sabría qué clase de mujer es la que está allí. Y Jesús dijo, entré a tu casa, no me diste agua para lavar mis pies, no ungiste mi cabeza, no me besaste. Y esta mujer, desde que yo entré, no ha parado de hacer todo eso. Y Jesús contó una parábola y dijo, un hombre tenía 2 deudores, uno debía 5 millones y el otro le debía 500 pesos. Y le perdonó la deuda a los 2. ¿Cuál crees que más le amaría? Y el hombre dijo, y aquel que a más se le perdonó, más ama. Bien has dicho. Esta es la medida de la gracia con la cual Dios nos ha amado. Muchos caminan indignamente porque no han comprendido el valor de la gracia que ha sido derramado sobre usted. Muchos dicen, pero bueno, yo tomaba, ahora no tomo más. No es mérito tuyo. Eso es por pura gracia que Dios te llamó y te sacó de la esclavitud del vicio.
pero yo estaba de tal manera y ahora no. No fue por tus fuerzas, fue por la pura gracia de Dios que Él te escogió para que camines en dignidad. Quizá crees que se te ha perdonado poco. Quizá pienses que venir a la iglesia era algo más. Por eso no estás caminando con la dignidad de la vocación del llamado que has recibido. Dios te llamó porque tenía un propósito contigo. Y por no caminar en dignidad a ese llamado y a esa vocación, Dios no puede cumplir el propósito en ti. De la misma manera que nosotros recibimos, debemos dar. Y Jesús dijo allí en Mateo 10, y yendo, aquí les dio una comisión para que haga a sus seguidores, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuántos fueron sanados de enfermedad aquí? Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Muchos de nosotros hemos recibido bendición de Dios. Hemos sido prosperados, se ha restaurado nuestra familia, hemos sido sacados de los vicios, hemos sido sanados. Muchos ya no gastan dinero en medicamentos. Muchos han salido de los vicios del juego y no sé en cuántas cosas estábamos. ¿Y qué estamos haciendo? ¿Estamos caminando en dignidad con lo que hemos recibido? Es que Dios me sanó a mí, Dios me liberó a mí, Dios me prosperó a mí, Dios me sacó de la esclavitud a mí. De gracia recibiste, dad de gracia. Comienza a hacer, caminando en dignidad, aquello por lo cual Dios te liberó. De aquel camino en el cual Dios te sacó. Yo quiero orar en esta noche. Dios nos llama a poner por obra la gracia recibida. Dios nos llama para que nosotros podamos comprender la importancia de la dignidad que llevamos al caminar en esta tierra. No por nuestros méritos, sino por aquel que murió por cada uno de nosotros. Vamos a orar para que nos sea revelada esta gracia de parte de Dios y la unidad en el cuerpo de Cristo. Vamos a orar para poder vencer toda obra de división y contienda que el diablo quiere poner en medio del pueblo de Dios. Y quizá tú eres parte de eso. Y hoy es día de que te arrepientas si has sido contencioso, vanaglorioso, envidioso. Y solo has estado pensando en ti, sin mirar a tu hermano, por el cual Dios también murió y derramó la misma sangre que derramó por ti. Y Dios no nos llamó a que andemos en contienda, ni que pensemos en nosotros, sino que pensemos en nuestro semejante. Yo quiero orar en esta noche. Invito que cierres tus ojitos y que puedas pedirle a Dios: Señor, revélame tu llamado. Trae revelación a mi corazón y a mi mente de la importancia que tú has visto en mi vida. ¿Cuál es el propósito que tienes conmigo? Quiero caminar
en dignidad, con la vocación del llamado que tú has visto en mí. Tú me has llamado con un propósito. Tú me has llamado para cumplir una tarea. Que pueda entender cada uno en esta noche. Con aquellos que nos están viendo. Quizá fuiste llamado por el Señor. Porque Dios tiene un propósito con tu vida. Dios quiere usarte. Aunque creas que eres lo más insignificante. Aunque creas que no eres merecedor. Dios llamó a lo vil y a lo menospreciado. Dios llamó a lo débil. Dios llamó a lo que no era para avergonzar lo que es. Papá, yo te pido en esta noche que tú traigas revelación y que actives ese poder de la gracia sobre cada uno de tus hijos, para que cada uno de ellos pueda dar lo que ha recibido y pueda caminar fortalecido, sabiendo que esa dignidad es la que los va a llevar a la vida eterna. Papá, bendice a cada uno. El Señor dice, Pablo allí preso, y le habla a su iglesia: ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamado en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Si has recibido esta palabra, comprométete con Dios esta noche a caminar en esa dignidad. Si te cuesta, da un paso de fe esta noche. Quiero orar por tu vida. Aquellos que dicen, me está costando caminar, no lo había entendido, no había recibido revelación. Pasa aquí adelante. Aquellos que dicen, Señor, voy a obrar conforme a tu gracia. Lo que he recibido lo voy a comenzar a dar. Voy a comenzar a caminar en esa dignidad. Padre, yo bendigo a cada uno en esta noche. Cada uno de tus hijos, cada uno de aquellos, Señor, que están entendiendo que tú tienes un propósito, que ellos han sido llamados, que ellos han sido predestinados, que tú tienes un plan con sus vidas. Señor, fortalécelos en esta noche. Llénalos de tu presencia, dale más sobre sus vidas, papá. Llénales en esta noche. Llénalos con tu presencia. Papá, declaro sobre cada uno de ellos poder del cielo para caminar en dignidad, poder del cielo, Señor, para que puedan, Señor, manifestar tu gloria. Señor, que cada uno de ellos sean representantes tuyos aquí en la tierra y puedan reprender toda obra de división, de contienda que el enemigo quiera poner aún en sus propias vidas. Padre, levántalo en esta hora, levántalo. Trae poder del cielo sobre cada uno de tus hijos. En esta hora desato sobre cada uno de ellos poder de unidad, poder
mansedumbre, de benignidad, esos frutos de tu Espíritu Santo desarrollados sobre sus vidas ahora. En el nombre de Jesús, quebranto toda cadena, quebranto todo yugo de esclavitud que no les permite caminar con la dignidad que tú les has llamado. Señor, aquellos que se creen indignos, aquellos, Señor, que no han recibido la revelación en esta hora, tú traes revelación del cielo para cada uno de ellos. En el nombre de Jesús, bendice, bendice.